Lo que se ha visto con esta entrada del yodo es que era obviamente proporcional a la cantidad de doble enlaces que había. Entonces después se utilizó esta propiedad para poder medir justamente la cantidad de doble enlaces que tenía ese lípido o ese aceite. Porque esa capacidad, esa cantidad de doble enlaces que tiene, sabemos que les da unas características especiales. El más saturado es como el que más doble enlaces tiene mejor características, y si son, desde el punto de vista de cis, son de mejor calidad, menos tóxico y más beneficioso para el cuerpo humano. Y también porque para clasificarlos, ahora les voy a explicar bien qué eran los omega, tiene que ver con el número de doble enlaces y dónde estén ubicados. Una medida de saber cuántos doble enlaces tiene es justamente este índice de yodo, que vamos a saber que la cantidad que se consuma, o lo que es lo mismo que decir, la cantidad de yodo captado por ese lípido va a ser proporcional al número de doble enlaces que tenga. Entonces ese índice de yodo es la cantidad de yodo captado cada 100 gramos de grasa y es una medida del número de dobles enlaces que posee ese ácido que estamos midiendo, ese lípido que estamos midiendo. A los ácidos grasos los podemos clasificar de distintas maneras, de acuerdo a qué nos estemos fijando o midiendo. Por la obtención, por cómo los obtiene el organismo. Hemos dicho que estaban los esenciales, que no los podemos fabricar, hay que incorporarlos con la dieta. Y los no esenciales, que el organismo, con cualquier otro nutriente que le incorporemos, puede fabricarlos. Si sabemos que es oxígeno, carbono, hidrógeno, podemos hacerlo a partir de hidratos de carbono, por ejemplo, o de las cadenas de los aminoácidos que tengan cadenas carbonadas. Y por los enlaces, como hemos visto, están los saturados y los insaturados. Y a su vez los insaturados los vamos a clasificar de acuerdo al número de doble enlaces que tengan. Cuando tenga uno solo, monoinsaturado; cuando tenga dos o más, poliinsaturados; y altamente insaturados cuando tengan más de 20 átomos de carbono. Y otra manera de clasificar, de acuerdo a la posición química del doble enlace, hemos dicho entonces que es cis y trans. Aquí lo que me gustaría que incorporemos es el concepto del omega, el omega 3 y el omega 6. ¿Ustedes saben qué es el omega 3 y 6? Antioxidantes. ¿Y qué es ser antioxidante? Que no nos oxidamos. No, beneficioso sin duda para él. Tiene muchos, le dan muchas características, pero en general lo que sí tenemos que saber primero lo que desde el punto de vista semántico quiere decir un omega 3 y un omega 6. Más ustedes que van a estar en el asesoramiento muchas veces de lo que implica la nutrición para un buen desempeño físico. Cuando nosotros tenemos entonces un ácido graso, es una cadena larga de carbonos, hemos dicho, donde en un extremo tenemos el grupo ácido y en el otro extremo el grupo metilo. Cuando tenemos dobles enlaces, los dobles enlaces en la nomenclatura de los omega, no importa la cantidad de carbonos que tenga, vamos a ir al extremo y se va a empezar a contar por el último. Cuando el doble enlace está a partir del tercer átomo de carbono, este compuesto es un omega 3. Cuando el primero, puede haber otros en el camino. Imaginemos aquí uno más largo que tenga 15, 20, pero el primer doble enlace está a partir del tercer átomo de carbono contado desde el final. ¿Y por qué le llaman omega? Porque en general con los números griegos se da un orden, alfa, beta, gamma, y omega es la última letra griega. Entonces, utilizando esa nomenclatura, considerando que el último siempre es el omega, desde ahí se cuenta el carbono y donde aparece el primer doble enlace es lo que se llama omega 3. Y los omega 6 serían aquellos en los de donde el primer doble enlace esté en el sexto átomo de carbono, contándolo siempre desde el extremo.
independiente de cuántos tenga. A partir del 6, o sea, entre el 6 y el 7, contando siempre desde el extremo. ¿Y por qué? Y sería un omega 4 que no existe. No sé si no existe. ¿Sabes por qué son importantes el omega 3 y el omega 6? Porque son los precursores de ácidos grasos esenciales que no los podemos fabricar. Entonces, qué importante que es saber qué elementos lo tienen para que no nos falten. Entonces, uno cuando introduce en la dieta los pueda consumir para que no haya una carestía. Pero también están asociados con beneficios desde el transporte de los lípidos en la circulación y por eso baja el colesterol y mejora el deterioro de las células, porque en realidad a lo que se llama un antioxidante son todos esos compuestos que pueden destruir o afectar a la célula para un envejecimiento más precoz. Bueno, entonces, cuando hablamos de ácidos grasos esenciales, son aquellos que no podemos incorporar. Y dentro de ellos están justamente unos omega 6 y unos omega 3, que ellos de por sí son esenciales porque no los podemos fabricar, pero también porque son precursores de otros que sí los podemos fabricar, pero debe estar el primero sin el cual no se pueden fabricar aquellos. Esos ácidos esenciales especialmente son el linoleico y el linolénico. Linoleico. Casi siempre los pescados es los que más tienen, pero hoy veo yo, por lo menos en los supermercados, uno ve que no sé si les incorporan o les resaltan las presencias. Yo veo que muchos de los avenas les dice omega 3. Pero no sé si les agregan o les pone, o naturalmente tienen concentraciones como para... ¿Tienen? Los frutos secos sí, seguro las frutas. Aquí está el cuadrito que les quería mostrar, donde por ejemplo el linoleico de 16 átomos de carbono es el precursor del araquidónico, que sí lo podemos fabricar, pero necesitamos sí o sí el linoleico primero para poder hacerlo. Y el linolénico es del EPA y el DHA, que son también ácidos grasos de cadenas largas que necesitan este precursor previo. Entonces, los ácidos grasos saturados, ¿cuáles son? Los que tienen todos los carbonos saturados con hidrógeno. No hay ninguna doble ligadura. Sin doble ligadura en su estructura, solo enlaces simples, son cadenas lineales y más común en los animales. Ahí está el dibujito. Ese dibujito es típicamente el dibujo de un ácido graso saturado. Y aquí están los ácidos grasos más comunes: etanoico, butanoico, el mirístico, el láurico, muchos se conocen con el nombre común. Y van a ver aquí que está indicado la abreviatura como se la conoce, que es el número de carbonos que tiene, y 2 puntos el número de doble, ¿dónde está el doble enlace? Hemos dicho que estos son saturados, tiene que ser 0 el numerito que está al lado. Y si le vemos el punto de fusión, menos 16, punto de fusión, ¿qué sería? Que se transforma de sólido a líquido. Menos 16, menos 3, va subiendo. ¿Y va subiendo con qué? Con el número de átomos de carbono. Confirma entonces que a mayor longitud de la cadena de hidratos de carbono, más alto el punto de fusión. ¿Cuál es la temperatura ambiente? Que se considera 25 grados. Entonces, si yo les dijese a temperatura ambiente, ¿a partir de qué ácido están sólidos? Del cáprico ya serían sólidos a temperatura ambiente. Y de aquí para acá, ¿qué serían? Líquidos. No, porque la temperatura de fusión es menor que el ambiente, por lo tanto se transforman en líquidos. Entonces, ¿cómo se llaman? Si están en estado líquido, aceites. En cambio, los insaturados son cadenas largas carboxílicas con uno o varios dobles enlaces entre los átomos de carbono. El punto de fusión de los insaturados es menor que de los saturados. ¿Qué quiere decir que sea menor? El mismo carbono con doble enlace con respecto al mismo longitud de carbonos de un saturado.
¿Cuál es sólido y cuál es líquido? ¿Cómo? Líquidos son los insaturados. Por el hecho de tener esa doble ligadura le da una conformación espacial que no se pueden apilar tanto y no se pueden acomodar con mucha densidad para que los hace que tengan el punto de fusión más alto. Entonces eso también asociado es que son más sanos o menos nocivos, digamos, porque tienen un estado sólido a una temperatura más alta. La primera insaturación o el primer doble enlace medido con la omega, se designa entonces el primer doble enlace desde el extremo. Si dos carbonos están hacia el mismo lado, la cadena se denomina cis, y si están para diferente lugar, uno para arriba, otro para abajo, se denomina trans. Entonces del mismo lado se encuentra el sustituyente sería y del otro lado es el. Y también, como hemos dicho, que tiene este tipo de ubicación espacial le permite que el empaquetamiento sea menor que porque este es más lineal, por lo tanto tengan este punto de fusión más alto. Estos son más sólidos. A temperatura ambiente estarían con una temperatura mucho más alta necesaria para disolverlos. Y, que ya lo hemos dicho y lo repetimos ahora, la mayoría de los ácidos grasos naturales tienen posición cis, en cambio los artificiales son trans. Ejemplos de insaturados, ven que la cadena la representan con el CH2, entre paréntesis el número de repeticiones, el doble enlace, y si vemos la ubicación del omega está a 1, a 2, a 3, no le he puesto más que una parte del cuadro porque estaba largo. Profesora, disculpe, ¿no? Hola. ¿Cómo anda? Muy bien. Un ratito. Sí. Sí. Bueno. Si, imaginémoslo en un dibujito más grosero, un doble enlace. Este tiene dos, o sea que le quedan dos posibilidades de unirse a algo. Imagínate que aquí tenemos un grupo R, para que no sea un hidrógeno. Si este mismo grupo R está de este lado, es como que están para el mismo lado los sustituyentes, esa es una posición cis. Si este estuviese en oposición, aquí el R y aquí un hidrógeno, esto está en posición trans. Es simplemente una distribución espacial del doble. El doble enlace siempre hace un quiebre y el quiebre lo puede hacer para abajo o se ha visto que si están en oposición casi lo mantiene lineal. Comparado con el saturado del mismo número de átomos de carbono, el otro es lineal. Este tiene un quiebre que es mucho menor, es casi derecho el que está en posición trans, aquí lo vería. En cambio el que está en posición cis, este ángulo es un ángulo de 109 grados por cada doble ligadura, lo que lo hace que sea más difícil de apilar y punto de fusión más bajo. Menos nocivo para las arterias, para depósito de grasa o de lesiones. ¿Sí? Ahora vamos a ver esta clasificación de los lípidos que es simplemente, los vamos a ver uno por uno, que hemos dicho que eran por su capacidad, hemos visto los ácidos grasos y el resto los clasifican en capaces de formar jabones o no, o sea, saponificables o insaponificables. Dentro de los saponificables, simples y complejos, vamos a ver un poquito de cada uno, una característica, y de los insaponificables, el otro grupo que son muy distintos entre sí, pero que tienen características que las vamos a describir. Saponificables. En la composición tienen solamente carbono, hidrógeno y oxígeno. Entre esos están los que se llaman acilglicéridos o grasas, propiamente dichas. En estos casos están esterificados en 1 o 2 o en 3 moléculas con ácidos grasos. Generalmente es un alcohol, que suele ser la glicerina o el glicerol,
y se llaman grasas simples. Los alcoholes hemos dicho que eran carbonos que tenían un grupo oxidrilo. El glicerol es un compuesto que está formado por 3 átomos de carbono, donde los 3 carbonos tienen un grupo oxidrilo. El resto está saturado con hidrógeno. Si está usando 2, aquí le queda 2, 1, 2, 3, aquí le queda 1 y aquí le quedan 2. Este es un glicerol. Aquí lo tenemos al dibujo. El glicerol puede entrar en cada uno de estos grupos oxidrilos o grupos alcoholes un ácido graso. Un ácido graso como este que está dibujadito ahí. Del número de átomos de carbono que sea. Esa, hemos dicho hace un ratito, esa reacción química de este alcohol con este ácido, que en realidad va a reaccionar del lado del grupo ácido, se llama esterificación. O sea que va a formar un éster. Al formar el éster, lo dibujemos nada más que como Ag, como un ácido graso, pero es del lado del grupo ácido. Podemos tener en el glicerol un ácido graso, o pueden haberse esterificado 2, o pueden haberse esterificado los 3. Cuando se esterifica uno solo, se llama monoacilglicéridos. Cuando se esterifican 2, diacilglicéridos, y cuando se esterifican los 3, triglicéridos, que son la grasa que circula en nuestro organismo y las que se miden en los análisis clínicos. Entonces, resumiendo de nuevo, los acilglicéridos frente a una base dan un lugar de una reacción de saponificación y van a producir el jabón, no, esto era otra cosa. Aquí quería ver. Aquí está el glicerol, tiene 3 átomos de carbono, un ácido graso que se puede esterificar 1, 2 o los 3. Esta es la grasa del organismo y se llaman triglicéridos porque tienen 3 ácidos grasos en un glicerol. Estos acilglicéridos en términos generales los vamos a dividir entonces en monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, que va a depender del número de ácidos grasos que contenga la molécula. Aquí está el mismo dibujito. Y este dibujo está esquematizado. ¿Por qué este está torcido? Porque tiene un doble enlace ahí. En cambio este está derechito porque es saturado. Y este es el glicerol. Es un alcohol, un polialcohol de 3 átomos de carbono. ¿Qué funciones cumplen los triglicéridos en el organismo? No todo es malo, evidentemente si está tiene que tener alguna función. Y la función más importante es la de conservar la energía en el organismo para el almacenamiento. También a través de estos triglicéridos incorporamos en la dieta los ácidos grasos esenciales. Y son los responsables de poder permitir la circulación en la sangre de las vitaminas que son liposolubles. Ustedes imagínense que la sangre es transporte en medio acuoso. Entonces, para poder transportarlos, algo insoluble es como que le da la mano estas proteínas que son liposolubles, que estas estructuras de lípidos unidas a las proteínas. También estos triglicéridos son los responsables del aislamiento térmico de los órganos y especialmente del amortiguamiento de cualquier golpe que pueda haber. También son parte de las membranas celulares y le dan sabor y textura a los alimentos. Parece que son más ricos los que tienen grasita. Y dice que contribuyen a la saciedad, pero no le creo mucho. A mí me da más ganas de comer. Las funciones de los triglicéridos en el organismo. Entonces estábamos aquí, en los saponificables simples acilglicéridos. Ahora vamos a ver los céridos o ceras. ¿Qué son las ceras? Desde el punto de vista químico son ésteres, ya hemos visto lo que es un éster, de un ácido graso de cadena larga con alcoholes
de cadena larga. Aquí es un alcohol de 3 átomos de carbono nada más. Cuando ese alcohol es de cadena larga y el ácido graso es de cadena larga, lo que se ha formado es una cera. En general, todas estas ceras son sólidos, son insolubles en agua y todas están relacionadas a la función, a la impermeabilidad y a la consistencia. Por ejemplo, ¿qué tienen ceras? La pluma, el pelo, la piel, hojas, frutos. ¿Las? Ah, la avena. La vela. Y una de las ceras más conocidas justo es esa, la que segregan las abejas para confeccionar el panal. Esas eran ceras, entonces está dentro de los lípidos simples. Ahora los complejos. Lo que los hace complejos es simplemente la presencia de otros elementos de la tabla periódica. En esto habíamos dicho que era carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más. En cambio en este también podemos tener nitrógeno, o sea que tiene parte de proteína, y puede tener fósforo, o sea tiene ácidos fosfóricos, o tiene azufre, o puede tener un glúcido, que es un hidrato de carbono. ¿Quiénes son estos lípidos complejos que tienen estas estructuras? Por ejemplo, constituyen la doble capa lipídica de la membrana celular y también se llaman lípidos de membrana. Estas moléculas son anfipáticas. ¿Qué quería decir anfipáticas? Un extremo polar y el otro extremo no polar. Perfecto. Una de estos compuestos son los fosfolípidos. Por ejemplo, el que está allá arriba es un fosfolípido en el que vemos el glicerol, que sería el alcohol con 3 carbonos, donde están unidos, dos unidos a ácidos grasos y un tercero está unido a un grupo fosfato. Ese es un fosfolípido. Ahí está el dibujito, como más esquematizado, suponiendo que sea un ácido graso que tenga una doble ligadura, un lineal y el grupo fosfato. Ese es un fosfolípido. Uno de los ejemplos de fosfolípidos es el glicerofosfolípido, donde el alcohol es un glicerol. Si el alcohol es un esfingol o esfingosina, va a ser un esfingofosfolípido. Todas las membranas activas de las células poseen una capa doble, una bicapa de fosfolípidos. Y esas son las membranas más abundantes, son las moléculas más abundantes en las membranas citoplasmáticas. Los más conocidos, fosfatidil, etanolamina, fosfatidilinositol, ácido fosfatídico, fosfatidilserina. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es un ácido fosfatídico. Le vamos a ver la cabeza polar, que tiene que ver con la esterificación del grupo fosfato, y las dos posibles cadenas de ácidos grasos, saturado o no saturado, que pueda tener. La esfingomielina, de la misma manera, en este caso tenemos un alcohol que es de 18 átomos de carbono, que sería ejemplificado aquí, un ácido graso, el ácido fosfórico, y la colina, que es el pedacito de esto.